Ya. ¿Se escucha bien, cierto? Sí, se escucha bien. Ya, perfecto. Ya, acá tengo la tarea. La pregunta 1, esa ya debiesen poder hacerla, porque es como lo que les preguntaron en la prueba. La 2 la vamos a tocar después, y la 3 es la que yo no los puedo ayudar tanto por un tema de que tienen que codear y graficar, ¿ya? Pero veamos a qué es lo que se refiere el profe cuando les pide hacer estas cosas. Entonces, en general, les está mostrando las ecuaciones de Euler de movimiento sólido. Y bueno, la pregunta 2 les pide describir cuál es el proceso para obtenerla. Pero lo importante es esto de aquí. Si eso es 0, quiere decir que la derivada del momento angular con respecto al tiempo de un sistema de referencia no adosado al cuerpo, o sea, que generalmente se escribe como el sistema de laboratorio, es igual a 0. ¿Ya? Eso significa que hay conservación del momento angular. ¿Ya? O sea, el momento angular no evoluciona en el tiempo. ¿Ya? Ojo, que esto de aquí es solamente una forma de describir con respecto a qué sistema de referencia estamos trabajando. Ya al final lo importante es entender esa derivada. Ahora, ¿qué significa esto de acá? Es una forma de poder codear una derivada. Ya, porque lo que ahí les va a pedir el profe es que en el código ustedes incorporan cómo quedaría la velocidad después de pasar un tiempo, la velocidad inicial, y esto lo va a dejar como un delta t. Por eso en las preguntas le da un tiempo máximo, o sea, después ustedes tienen que esto dividirlo en n cantidad de intervalos para poder ir graficando cosas. ¿Se entiende un poquito eso? La 4, la 5 la imprimí porque la hice de récord a mi hermano. ¿Sí? No, la mayoría. Cuando fue el control que venía ahí, Pero es que ahí Ya. en una clase hizo un ¿Sí? ejercicio similar y llegaba como, tengo que buscarlo exactamente, pero llegaba como para el caso A, no voy a parar hasta que llegaba se como toque. a coseno de no sé qué, pero no sabíamos cómo llegar a eso. Como qué significaba el A, cuál tenía que ser el ángulo, porque al final del uno, o sea, del A podemos sacar como que I11 Ahí ya tiene y I22 son iguales, entonces eso sacaba ¿Sí? que era como uniaxial. Claro. Pero es que, ojo que, por ejemplo, en la B le dan los 3 momentos de inercia de los ejes principales distintos. Y lo que pasa es que el profe acá lo que está buscando es precisamente que ustedes hagan un código general y que con estas condiciones ustedes vayan modelando. Porque el primer ejercicio lo pueden hacer a mano. Este es un ejercicio que lo pueden hacer a mano. Difícil, pero lo pueden hacer a mano. Y lo pueden hacer a mano precisamente porque como estos dos son iguales, esto se cancela. Y ahí es donde ustedes empiezan a trabajar, entonces les queda un sistema de ecuaciones un poco más sencillo. Pero lo que el profe quiere que hagan ahora no es resolverlo a mano, sino que es hacerlo numérico, a través de métodos numéricos. Y métodos numéricos es una forma de resolver ecuaciones a través de no sé, código, son métodos más sencillos. Porque simplifican el problema, por eso acá dice discretice. Porque al discretizar lo que ustedes están buscando es algo que significa instantáneo en un momento, les puede dar, ¿cómo se llama esto? Lo pueden dejar como intervalos de cosas. Es como cuando pasan de sumatoria derivada por las definiciones. Yo justo no tengo Ya. ninguna forma de graficarles o de mostrarles como un código, porque no tengo instalado Python en mi compu. Y lo otro es que tampoco tengo el lenguaje que usa el profe de matemáticas. Entonces no puedo mostrarles mucho de eso.
Tengo que calcularlo con el uno. Entonces acá lo que el profe quiere es que grafiquen cómo va cambiando la velocidad angular en el tiempo, porque recuerden que son 3 velocidades angulares y eso va a generar ciertas, ¿cómo se llama? Como cierta forma de desplazarse, o ciertos movimientos. Por ejemplo, a ver, creo que tengo... creo que acá este profe... Este libro se los puedo compartir, igual se me había olvidado que lo tenía. De hecho, lo encontré recién. Es de los videitos que les compartí del Instituto Balseiro. Y... ya. ¿Dónde está? Acá igual está todo el procedimiento que se los voy a comentar más para los dos. Pero, acá este profe... Ya, por ejemplo, este profe acá en este libro resuelve el trompo simétrico. Y ahí el trompo simétrico es lo mismo que tienen en el inciso 1. 2 momentos de inercia iguales y uno distinto. Y lo que después hace el profe, creo que los grafica las soluciones. Ya, no los grafica, creo que es el siguiente. Algo medio ya. Estos son como los tipos de gráficos que el profe quiere que encuentren para el 2 y el 3. Porque acá está partiendo de un cuerpo sin simetría. Y lo que pasa es que el cuerpo sin simetría, cuando lo meten en ecuaciones, queda muy difícil. Ya no es algo que los puedan hacer a mano. Pero si se fijan, acá está graficando las coordenadas de cierto punto del objeto y cómo oscilan el tiempo. Ya eso es lo que está buscando el profe. Que ustedes grafiquen, no precisamente la coordenada X y cómo va cambiando, sino que quiere que grafiquen las velocidades angulares, porque hay algunas que van a mantenerse constantes, otras que van a cambiar, etc. ¿Ustedes saben cómo hacerlo esto en Python más o menos? O sea que al final ya el T y el DT lo tendríamos que asumir nosotros. Pero eso quería. Claro. Como el T sería la progresión sería como cuánto va T y después el DT sería la diferencia de tiempo que nosotros definimos. Claro, No sé si claro, después claro. ahí el Por ejemplo, WI es recursivo. Eso sí. ¿qué significa eso? Como es el WI sería el WI del como T menos DT, sería como el WI como algo nomás. ¿Cachai? Como no sé si se entiende, como sería como una constante dentro de o sería el que viene del anterior. ¿Este de acá? Ya, a ver, déjame, estoy revisando el código del profe. O como que WI de T es una función. Así. Claro, claro. Depende del paso del tiempo. Entonces, en teoría, hay que darle condiciones iniciales. Claro, para acá el profe en el código es que lo voy a proyectar. Dame un segundito. A ver, ¿dónde está la carpeta? Ya, ahí se está cargando el archivo.
Estoy viendo cómo el profe define la variación de los omegas. Ya, creo que hay cargo. Ya no voy a ver el cosa. Ah, ya, todavía está cargando. Ya. Tienes que saber identidades de Según yo sí. Ah, ya. No, ¿cómo se llama esto? En las ecuaciones que está resolviendo el profe como en el código, lo que hace es despejar esto. Lo deja de esta forma. Que lo voy a anotar un poquito más sencillo. ¿Por qué no le dicen? esa separaría la hueá. Separaría la hueá y calcularía el piso. Ya, lo escribo así. No, pues hay que derivar nomás. Y Utilice eje de derivadas. Yo no tuve el eje de derivadas. Pondría. Derivada H no cambia nada. Yo pondría Ahí al final despejas solo calcular el cociente de la derivada doble. Pero ¿cómo? No habría que como... Es que me da la duda porque teníamos que llegar como al W normal, ¿no? Punto, ¿no? claro, es que eso estoy viendo en el código. Porque al final calcula para no sé, para un J determinado, calcula omega J y lo iguala a omega J a la menos 1 más dt, que es el paso temporal, y eso lo multiplica por todo. Entonces estoy viendo cómo. Acá está. Estoy tratando de buscar la equivalencia para que la entiendan. Ya, entonces veamos esto de acá. Acá tiene omega J igual a omega J a la menos 1 más dt por la ecuación de esto de 1, 1, o sea, 2, 2 menos 3, 3 partido en 1, 1, omega J menos 1. Ah, ya, pero va cambiando. Tienen que fijarse en eso, su índice. Ya. Y eso es lo que el profe tiene escrito como... Ya. Ya sé lo que hizo el profe. Esta manía de los profes de física. Esto, en el código está escrito como WI por... miento. Está escrito como T más DT igual WI T por el WDI. O sea, más el WDI. Eso es más o menos lo que tiene escrito el profe. Hay un delta T que está ahí molestando. Pero lo que el profe escribió en el código es T WI T menos 1 más DWI. Espérate. Así. DWI menos 1. T menos 1. Es como lo mismo. Ya, y este es partición de T. Ya, no, es sin el dt. Y esto todo lo multiplica por dt. Para eliminar las dt de abajo y que quede más sencillo. Entonces, en el código
Ahí cargó. En el código tiene, claro, omega evaluamos J, o sea, el tiempo en donde están calculando, omega del tiempo anterior por el paso del tiempo de esto de acá. Y eso está así, porque, ya. Y ahora sí lo termino de explicar. Voy a limpiar un poquito todo esto. Ya. Lo que hizo el profe para hacer esa discretización es lo siguiente. Multiplica todo por dt y eso implica que te queda dwi t más dt, o sea, el t siguiente menos ut. Y yo quiero calcular esto porque quiero ir graficando ese paso, o sea, todas las wi que van cambiando. Entonces, lo dejo escrito como wi t más dt, que es el tiempo más el intervalo, igual a dwi más wi evaluado en st. Y lo que pasa con este es que nosotros acá tenemos wi partido en wt. Entonces yo tengo que todo esto multiplicarlo por dt para obtener ese wi. Entonces esto quedaría como wi en t más dt igual a el i33 menos el i22 partido en i11 por dt por el w2 y el w3. Y eso es lo que él mete en el código, ¿ya? Y eso es lo que ustedes tienen que ir colocando en el código. Al final era tomar esto, despejar este, y bueno, ir reemplazando. ¿Se entiende lo que tienen que colocar en el código, en el algoritmo? Sí, no, sí. La verdad no mucho, pero no sé, no, me perdí igual con eso. Ya, lo que pasa es que lo voy a colocar nomás como para... Es que lo voy a hacer mejor en otro lado, que sea más ordenado. Ya. Y lo que quiere el profe es que ustedes grafiquen la evolución de los W, ¿cierto? Pero el profe lo que le está diciendo es que, bueno, para graficarlo en un código no es directamente llegar y meter fórmulas. No hay como una forma directa de resolverlo. Entonces lo que hace el profe es decir, bueno, hay que discretizarlo. Ya eso quiere decir que hay que cambiar la forma en la que está escrito. Porque lo que nosotros tenemos escrito en las ecuaciones es, por ejemplo, esto es para omega 1, ¿ya? Lo que nosotros tenemos escrito en las ecuaciones para omega 1 es el coso ese, el momento de inercia en el eje XX, dw1 partido en dt. Estoy un poco incómodo. Entonces ahí saqué la derivada de ese, más la derivada de ese, la derivada de ese. Ya, entonces W1, WT más I33 menos I22, I2, I3 igual 0. Entonces lo que el profe dice es que esto que está aquí es lo que nos permite calcular la evolución de esta cosa de acá, ¿cierto? Entonces yo sé que la evolución del omega 1 la puedo calcular como I33 menos I22 W2 W3 partido en I11, ¿ya? Entonces yo sé que esta fórmula me dice, o esta ecuación me dice cómo va a ir cambiando W1 a medida que corre el tiempo. Entonces el profe dice, bueno, si yo conozco el W1,
así como, no sé, será 10, y conozco estos dos, puedo calcular el siguiente. Entonces el profe dice, ok, ¿cómo calculo eso y cómo lo meto en un código? Entonces hay que discretizarlo, y para discretizarlo hay que usar que la derivada con respecto al tiempo es aproximadamente, pero yo voy a colocar que una igualdad, es W evaluado en T más dt menos el W inicial partido en el tiempo, que sería el intervalo. Entonces lo que nosotros vamos a hacer en el código no es calcularlo como instantáneamente, sino que vamos a ir suponiendo. Porque a esto el profe le calcula un valor, así digamos 0,01 segundo. Entonces vamos a ir viendo el cambio de W cada vez que el tiempo avanza 0,1 segundo. La gracia es que, bueno, esto que está aquí es lo que me sirve para poder calcularlo en el código, y esto es lo que está aquí me sirve para poder calcularlo a mano. Este me da el instantáneo y este es el que me da en el código. Entonces yo tengo que esto y esto juntarlo. Entonces, juntémoslo acá porque en teoría estas dos cosas son iguales, ¿cierto? Entonces si yo hago eso, me va a quedar I33 menos ya, eso. Y lo que nosotros queremos saber es, si yo conozco el inicial, quiero saber el final. Entonces este es el que voy a despejar. ¿Y cómo lo despejo? Paso multiplicando por dt y va a quedar wt más 1 más un dt igual w inicial más i33 i22 w2 w3 partido en i11 por dt. Entonces la gracia es que yo en el código voy a calcular este porque conozco todo este término y conozco el paso del tiempo. Conociendo ese paso del tiempo puedo calcular el t más un espacio. Entonces lo que hace en el código es decir, ok, yo voy a calcular el t1 mientras yo conozco el t0, o sea, el 1 menos 1, más esa constante que está ahí, que son esos términos, por el dt. Ya. La gracia es que yo después voy a meter esta otra cosa. Ahí sí. Que esto está definido dentro de un while, ¿ya? Como está definido dentro de un while, o sea, estamos metiendo todo en un ciclo y las variables están definidas acá arriba, ¿ya? Entonces, como están definidas acá arriba, y acá yo lo que hace este ciclo es irlas actualizando. Entonces, cuando yo las voy actualizando, voy calculando todos, por ejemplo, cuando el j vale 1, voy calculando, j aparte del 2, cuando el j vale 2, en el primer ciclo lo que estoy calculando es el omega 2, porque lo que está metiendo aquí es el omega cuando el j es j menos 1, o sea, este omega de acá. Estos son los parámetros que ya conocemos que son constantes, y este que está aquí es este omega de acá, y este que está acá es este omega de acá. Entonces recalcula todos los omegas, y eso hace que se actualice el código, o sea, se actualicen esos valores. Entonces sí va calculando todos los omegas para todo el intervalo de tiempo que definió. ¿Ya se entiende mejor ahora? Lo que tendrían que trabajar con el código. ¿Sí? ¿No? Sí, después podéis subir ese lo hiciste, por favor. Sí, no hay La problema. hoja para la nueva. Gracias. Claro. Entonces, ahora estoy viendo que, bueno, ya, esos son códigos para graficar. Ustedes tuvieron fundamento de ciencia de datos, ¿cierto?
No todos. Yo, por ejemplo, no tuve. Ya. Bueno, la gente que tuvo va a tener que rajarse, porque esto lo vieron en Fundamento de Ciencia de Datos. ¿Cómo graficar? Graficar. Entonces esto acá el profe lo hizo con matemáticas, que tiene códigos distintos, pero al final todos son plot. Así que la gente que tuvo Fundamento de Ciencia de Datos debe más o menos cachar o acordarse un poquito de que existen esos gráficos. Ahora lo que estoy tratando de ver es dónde almacenó todos los omega. A ver, calculó el while, fue cambiando los omega. Bueno, ahí tendrían que ingeniárselo ustedes, porque igual tienen que armar una tabla. Ah, no, estos están definidos como tabla. Entonces probablemente esté agregándoles términos a la tabla. Entonces así va guardando todos los omega. Y bueno, eso es lo que tienen que hacer con el código. Y luego, la gracia es que lo que tienen que hacer con la tarea es ir cambiando esto. Ah. A ver, voy a mostrarles lo otro primero. Acá. Acá es donde define todos los valores iniciales. Define el IX, el YY, el YZZ, el tiempo, que sería el tiempo máximo, el NT, que es el paso del tiempo, y el DT es tiempo máximo dividido en eso que definimos. Entonces, el paso del tiempo lo está definiendo como algo muy chiquitito. Y eso es lo único que tienen que cambiar, y cambiar esto, las condiciones iniciales de la velocidad. Entonces, como cuando tengan ese código listo, que según yo esa es la parte más difícil, solamente tienen que venir acá y reemplazar estas condiciones en el código y graficar los 3 omegas que le están pidiendo. Ya, y eso para los 3, entonces si se fijan es un código y tienen que después aplicarlo en 3 cosas. Ahí este de cómo se mueve el sólido es el punto extra, y eso apunta a que ustedes hagan esto. Se me fue, acá está. Que hagan esto de acá. Creo que este profe grafica esos movimientos en algún momento. Que recién vi un libro donde estaban graficados todos los, como los de un ejercicio. Ya, supongo que debe ser eso. Por ejemplo, esta figura grafica más o menos cómo se vería el movimiento de un sólido. No me acuerdo cuál sólido está trabajando. De un sólido cualquiera, de un sólido general. Entonces aquí muestra cómo es esa gráfica. Creo que acá explica un poquito cómo lo hace. Cuando llegamos a... Ya. Creo que ahí explica un poquito cómo lo hace, pero el profesor quiere que hagan como una imagen tridimensional de los resultados, como de los puntos que se cubrirían ciertos valores o cosas así, como para poder visualizar mejor cómo esas rotaciones. ¿Se entiende? Ya, vamos con el 2 entonces. Ya. A ver. Acá nos dan todas las ecuaciones generales de las ecuaciones de Euler. La A dice, explica en detalle cómo se deduce ese conjunto de ecuaciones diferenciales no lineales acopladas. Ya. Principalmente, esto yo se los recomiendo que lo lean.
Creo que está en el libro de apuntes que yo les compartí, y si no, se los comparto del Instituto Balseiro. Pues están en los dos. Por ejemplo, acá... Ya. Acá lo que hacen las ecuaciones de Euler es partir, a mí no me gusta mucho esta solución, pero parten de derivar el momento angular. Entonces nos dicen, ok, se conserva el momento angular, y ahí aparte toman esa derivada de j, que es el momento angular, y le hacen igual a 0. Entonces al hacer eso, ocurren ciertas cosas que no están muy bien explicadas en este libro, pero en el del Instituto Balseiro sí está bien detallado. Fue muy atrás. A ver. Ya, en dinámica de un cuerpo rígido. Entonces, de acá. Si se fijan, acá parte definiendo un L, que sería un momento angular. ¿Y cómo se calcula el momento angular? Momento de inercia por velocidad angular, momento de inercia por velocidad angular, momento de inercia por velocidad angular. Nosotros queremos conocer cómo es el cambio en el tiempo de este momento angular. ¿Ya? Entonces hay que derivarlo con respecto a t. Y esto significa que está en el sistema de laboratorio, o sea, el sistema como cuando uno mira el objeto de lejos. ¿Ya? Ahora en este libro se hace un paréntesis como que explica cómo derivar eso, pero en rasgos generales pasa lo siguiente. Ya. Si yo tengo la derivada con respecto al tiempo de un sistema adosado al laboratorio, y esto es igual a una constante, quiere decir que el momento angular va a ir cambiando en el tiempo tal como digo esa constante. Ahora, ¿qué significa esto? Que si yo tengo acá un sistema, este es el sistema de laboratorio, quiere decir que el sistema de laboratorio está viendo un objeto girando. Esto es un objeto sólido, y este vamos a decir que está rotando en torno a esa velocidad angular, está rotando hacia allá. ¿Ya? Y esa velocidad angular tiene esta forma. 1, 2, 3. Y eso porque esta velocidad angular no está no está paralela a ninguno de los ejes, entonces por eso tiene 3 componentes. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros resolvemos esto, ocurre que esta derivada es igual a la derivada de L con respecto al tiempo más Wx por L igual a N. ¿Ya? Esto. Y pasa que esto es el cambio del momento angular del objeto con respecto a su centro masa. O sea, yo estoy midiendo ese momento angular con respecto a ese punto, centro masa, y esto es la rotación del objeto con respecto a su centro masa o algún sistema que esté pegadito en el cuerpo. Entonces esto me dice que el objeto rota. Si esto es distinto a 0, quiere decir que el objeto está girando. Ahora, ¿qué significa esto? Que el L, que es I1, W1, I2, W2, I3, W3, cambian el tiempo. Entonces yo lo derivo para obtener el punto, ese puntito de ahí está de más, obtener el punto, y esto es I1, W1 punto, I2, W2 punto, I3, W3 punto. ¿Ya? Y esto es lo que colocamos acá. Y esto, producto cruz esto, es lo que nos da, no lo tengo notado. Pero bueno, eso resolver esto de aquí, lo que nos da es las ecuaciones de Euler-Lagrange. Porque si se fijan, esto anotado de forma matricial, esto es L. Este producto cruz de acá va a ser el producto cruz. Lo voy a anotar, es I tongo, J tongo, K tongo,
W1, W2, W3 y 1 W1 punto y 2 W2 punto, me equivoqué, y 3 W2, W3, W1. Y esto tiene que ser igual a n, y n va a ser un vector n1, n2, n3. Entonces, si yo desarmo esto de la forma matricial, me dan las ecuaciones de acá. ¿Dónde están? Acá. Me dan estas ecuaciones de aquí. De hecho, ahí está el procedimiento ya resuelto, como lo mismo. Pero me da eso. Entonces, esa es la respuesta de la pregunta 1A. ¿Cómo obtengo estas ecuaciones? ¿O explicar el procedimiento? Bueno, el procedimiento es tomar el momentum angular y derivarlo con respecto al tiempo, y eso me da la derivada del momento angular más la rotación, y eso, si es igual a 0, quiere decir que no hay torque. Si es igual a n, quiere decir que hay torques presentes. Y eso es como por definición del momento angular. Eso es lo que tienes que desarrollar para la 1. Para la pregunta 1 o sea, la pregunta A del ejercicio 1. Después, en esa pregunta, les piden demostrar explícitamente a partir de las ecuaciones de Euler que la energía se conserva, en el caso de t igual 0. Bueno, acá tienes que reemplazar t igual 0, que no existan torques, e ir desarrollando se conserva. Hay un método para hacerlo, no recuerdo cuál, lo estaba buscando antes, pero ese se los voy a mandar porque no encontré lo que yo les quería mostrar de eso. Así que ese se los dejo pendiente. El caso 2 de que el momento angular se conserva es precisamente hacer lo que hicieron acá, pero hacerlo el proceso inverso. Y demostrar explícitamente es desarrollarlo en matemática. Entonces acá lo que tendrán que hacer es tomar estas ecuaciones, y calcular ese momento. Creo que todas estas cosas están en el libro del Instituto del Cero, así que se los voy a compartir apenas terminemos la ayudantía. Ay, otra vez me equivoqué. A ver, ¿alguna duda mientras tanto? Como por lo que les he dicho antes. La de mi favorito. ¿Aló? ¿Cuál va? Yo tengo una consulta respecto a la 1, Sí, sí. que es algo como Dime. bien básico, pero claro, la 1 para sacar como el tensor de inercia y todo eso hay que hacer como integrales, o sea, al final como es un sistema continuo, por decirlo así, como un disco, hay que hacer como integrales. Y para hacer integrales en coordenadas, Claro. para hacer integrales en coordenadas cilíndricas, me acuerdo que como que había que multiplicar por R, ¿o no? ¿O había que hacer algo así? Claro. ¿Sí? Claro. Sí, déjame dibujarlo un poquito. Igual tampoco me acuerdo mucho de integrar estas cosas. Ya, acá creo que en la 1 les pedían elegir un punto para graficar. Y esto... Ahí está. Entonces, claro, si yo quiero integrar eso, pueden verlo de esta forma. Es una integral de volumen, no me acuerdo qué va acá, pero el de volumen lo pueden encontrar suponiendo lo siguiente. Un volumen infinitesimal, esto que está acá arriba, es el arco que va a ser R por d teta, porque eso de ahí es un d teta. Estoy tomando un pedacito pequeño del disco, estoy tomando este pedacito de acá, por ejemplo. ¿Ya?
Y yo sé que este pedacito de aquí es un d teta. Entonces ahí va el dr de teta. Y luego yo tengo que multiplicar por un dr, que es un pedacito del radio, porque el radio completo es ese de ahí, y yo quiero un pedacito nomás. Entonces ahí va un dr, y luego la altura es un dz. Entonces en coordenadas polares, el elemento de volumen, o sea, en coordenadas cilíndricas, es r de teta por dr por dz. Y ese es el elemento de volumen que ustedes colocan acá en la integral. ¿Sí? ¿Cachai que tiene el R? Ya, sí, perfecto. Entonces Sí, que les no me quedaría acordaba muy bien de eso. la función. Hay otra forma más bacán de encontrarlo, porque es el elemento volumen, que son las tres variables que están multiplicando. Y esto de acá era el... No me acuerdo cuál era el nombre, pero era el determinante de un... que era parecido al hessiano, pero el primero, no el de la segunda derivada. Que se usa cuando cambian de espacios. Entonces tengo la matriz hessiana. ¿Cuál era la otra? Ya filo, no me acuerdo. Pero había otro método que tiene una... que eso que va ahí es un término, tiene nombre, o no me acuerdo. Es que después me aburro. Ya, ¿alguna otra consulta? El segundo es partido por esto. Ah, ya entendí, ya entendí. Así como 12 capas. Es lo que estoy diciendo. Como que separar, como que está hay una multiplicación o división. Es usar esas propiedades. Ya, no me acuerdo. Pero bueno, eso. Entonces tienes que hacer ese cambio para encontrar el diferencial de volumen. Ya, continuando con la 2. Ah, ya, pues, después les preguntaban demostrar que L cuadrado se cumple. ¿Ya? Y ese L cuadrado es I1 cuadrado, I1 cuadrado, 2 cuadrado. Ahí. Tienen que demostrar que eso se conserva. ¿Cómo pueden demostrarlo? Derivando. ¿Ya? Y esa derivada les va a quedar muy parecido a esta, pero ahí tendrían que ustedes investigar cómo se deriva, porque tengo mis dudas. Como está todo al cuadrado, tengo la sospecha de que esto debiese ser... ya. Va a ser L punto cuadrado es igual a 2L punto. Ya. Luego tienen que hacer el producto cruz, creo, no estoy seguro. Y eso tiene que ser igual a N. Entonces, si no hay torque, esto es cero, o bueno, ahí tienes que ir viendo. Pero esa es la parte lo que tienes que hacer. Demostrar que este
se conserva. Y para que eso se conserva quiere decir que no tiene que evolucionar en el tiempo. ¿Está en qué? Cuando tengo todo eso, ¿Se entiende? lo marqué en verde. ¿Y dónde está el desarrollo? Ahí, en la otra página. Ahí buscan también. Por ahí. Por ahí después. Y eso sale explicado en este librito de acá, en el que hicieron los profes de acá de la U. ¿Y te dio todo? Acá está, por ejemplo. Acá hay un ejemplo de cómo lo resuelven. Por ejemplo, dicen algunos aspectos generales. Habla sobre la energía. Acá habla sobre el momento angular al cuadrado. Y bueno, ahí va explicando cositas y grafica el movimiento. Pero eso, para que tengan claras estas dos cositas. La energía se conserva siempre y el momento angular también se conserva. Ya, y este j cuadrado les sirve para demostrar que la magnitud del momento angular, o sea, cuando nosotros estábamos midiendo en el sistema de laboratorio, un objeto que se mueve acá, si yo me hago el traslado de coordenadas de un sistema que ahora esté pegadito al cuerpo, lo que está diciendo acá es que este es el sistema del cuerpo, lo que está diciendo acá que es el j al cuadrado, que el módulo del vector momento angular es constante. O sea, es constante tanto acá como acá. Y eso es lo que quieren demostrar, que si se conserva con respecto a este punto, a este sistema, también se conserva con respecto a este sistema. ¿Cómo hacerlo? De la forma más sencilla, es solamente elevar al cuadrado porque es un vector, y un vector, el módulo siempre, siempre, siempre va a ser igual independiente del sistema de referencia. ¿Se entiende? ¿Por qué tienen que hacer el j cuadrado? ¿O por qué el profe se lo está pidiendo? Después solamente derivación y chao. O sea, me ayudó y el otro me ayudó. Ya, perfecto. Ahí dijeron que se entendió. ¿Qué más les pregunta el 2? Dibuje los elipsoides que representan las ecuaciones de conservación de la energía y de conservación del momentum. No, es un borrador. Es un borrador. Ah, ya. Ahí es graficar. Porque les va a pedir calcular valores específicos. Y ahí lo que le está pidiendo ahí es ver qué pasa cuando los tres momentos de inercia son distintos. Entonces, en el caso de, es para tres momentos de inercia iguales, o sea, un objeto simétrico, así como una pelota, y luego la E es para tres momentos de inercia distintos. Y si se fijan, la energía es la misma y el L al cuadrado es el mismo, para ambos casos. Y bueno, y después comparar cuál es el efecto de que el objeto sea simétrico o no. Pero lo importante es las primeras tres. Explicar cómo se deducen, que ya les mostré cómo se hacía. La B es la de, a partir de las ecuaciones, demostrar que se conserva la energía. Y la C es la del momento angular, al cuadrado. ¿Por qué no les pide la misma del momento angular? Es porque las ecuaciones derivan de la conservación del momento angular, entonces sería como redundante preguntar lo mismo. Y creo que las soluciones van a dar como en 3 dimensiones, por lo que estábamos viendo en este librito. Porque creo que lo que hacen acá es graficar precisamente para distintos valores. Entonces les tiene que dar un resultado más o menos parecido a ese. De hecho, está bueno,
Buena forma de tirarlo para abajo. No, es para motivarnos. No motiva. Mira la guía 7. Mira la lista. A ver qué sale en el video. Pero mañana va a llover también. Bueno, eso, no sé qué más comentarles. Lo de la energía se los dejo pendiente porque no me acuerdo muy bien cómo se hacía. Ya, así que igual lo voy a estar mirando. Podría como mañana ya dar una respuesta a eso. Ah, coolcito. Ya. Les recomiendo ese link. Está muy entretenido. Pero creo que el profe ya se los mostró. Es de la tuerca que gira. Bueno, en general eso habla de la estabilidad de la rotación de los objetos. Y que es capaz de girar y rotar sin necesidad de que hayan torques o fuerzas presentes. Eso es como lo importante. Ya, eso. ¿Hay más consultas? Y calculo ¿Hay más consultas? pero si lo hice sí, yo le hago caso a esto. No le dije que no. ¿Cómo queda el resultado? Bueno, ahí les compartiré lo que anotamos para la tarea 3, o sea, para el ejercicio 3. Si lo acabo, sí, Pero si está ahí, si lo hizo. solo que no tiene un puntito. Ya, pues, entonces, hasta aquí. ¿Más consultas antes de cerrar la sesión? Si no se puede, ¿qué hay que hacer? Se calcula, pues pero si se hizo. Pues sí, si le queda cuadrado, no pues. Ya que. Ya pues chicas, que estén súper. Si tienen consultas me hablan al WhatsApp. Ya. Que estén bien. Chau, chau. Por nada. Chau, chau. Éxito. Chao, Camilo, que estés bien. Igual. Chau, chau.